Cruce vacuno para producir carne, en el trópico bajo. Expertos productores ganaderos no dudan en expresar que el cruce de Brahman con Angus se ha posicionado como el cruce ideal para la producción de carne en los climas del trópico bajo. Al producto de dos razas puras se le denomina F1, también son denominados vacunos media sangre, ya que poseen 50% genes de la madre y 50% genes del padre. Los vacunos F1 son deseados por los productores para que demuestren las mejores características destacables de los padres o para que sean vacunos superiores en promedio. Para las ganaderías que se llevan a cabo en los climas del trópico bajo, se cuentan con varios cruces, en los que se destacan la Limousin por Brahman, Brahman por Hereford, Brahman por Simmental por mencionar algunos. La raza constante es la raza vacuna Brahman, debido a sus grandes bondades. Una buena opción para el productor ganadero es contar con vacas de la raza Brahman, ya sea el biotipo gris o rojo, y utilizar en la línea paterna a la raza vacuna Angus, ya que es una raza muy antigua, por lo tal posee registros reproductivos y productivos en todo el mundo. El macho es muy precoz al momento de ceba, la canal es de gran calidad, aunque el rendimiento merma. Los ejemplares de la raza de ganado vacuno Angus, a los 24 meses pesa de 430 a 440 kilos, lo que en canal es aproximadamente 240 kilos. Se ha demostrado en varios hatos ganaderos que el cruce de Brahman con Angus brinda para el productor ganadero buenos resultados, independientemente del cruce, dependen para demostrar todas las bondades genéticas del levante, la crianza, alimentación y el sacrificio. Productores ganaderos de experiencia en el ramo aseguran que las hembras F1 de Brahman por Angus son las que mejor se desempeñan en las condiciones del trópico bajo. Aspectos como la habilidad materna, la rusticidad, fertilidad, forma de la ubre, tamaño de pezones y talla media son las características destacables de este F1, como receptoras de embriones son las vacas ideales. Respecto a temas de luminosidad, no presentan ningún problema, gracias a que su piel es negra y las glándulas sebáceas la protegen.